Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando con el bloque 2 de nuestro programa de taller de lectura y redacción. Este bloque se titula Textos funcionales. Aunque aparentemente no conozcas este tipo de textos, verás que ya has trabajado con ellos desde hace bastante tiempo e incluso ya en este semestre y en el anterior los hemos llevado a cabo. ¿Cuáles son los textos funcionales? Dice, son aquellos que nos indican de manera directa, clara y precisa los pasos, instrucciones o procedimientos a seguir para solucionar un problema o llevar a cabo un determinado evento de una manera sencilla y satisfactoria. Estos textos buscan instruir al receptor en la realización de alguna actividad o tarea, así como acompañarlo en este proceso. Entonces, en pocas palabras, los textos funcionales son aquellos que nos ayudan a realizar algo, que nos permiten solucionar un problema que tengamos o que permitan demostrar, en el caso, por ejemplo, de los escolares, demostrar qué es lo que hemos aprendido de algún tema, de alguna investigación o que nos permiten hacer una reflexión respecto a alguna temática. Bien, vamos a ver algunos de ellos. Hasta ahorita has realizado algunos de estos textos funcionales como son el mapa conceptual, el mapa mental y el cuadro sinóptico. Aquí tengo algunos ejemplos de los trabajos que realizaron anteriormente con las actividades de formación de palabras. Hicieron unos diagramas, pues la verdad muy interesantes, muy bonitos. Algunos los hicieron en procesador de textos, otros a mano, otros coloreados, demostrando su creatividad. Pero con estos podemos ver que ya llevan un gran avance en estos temas y que pues nada más nos falta afinar algunos detallitos para que los textos puedan ser considerados cuadros sinópticos, mapas conceptuales, diagramas, etc. Bueno, entonces en general los textos funcionales tienen como característica interna primero la intención. El emisor debe cuidar la precisión de las ideas, o sea, decir claramente cuál es la intención, lo que se quiere lograr, de manera que no haya confusión en el receptor de lo que queremos lograr con él. Que se reúna en algún lugar específico, que nos entreguen algún documento, que podamos conocer el material de la otra persona, que podamos dar a conocer nuestra propia historia de vida académica, laboral, a algún contratista. Entonces tiene que ser muy clara la información y también el lenguaje tiene que ser formal, considerando pues el contexto en que se va a dar a conocer ese texto. Si es una persona muy allegada de nosotros, que sea un amigo, un pariente, pues bueno, podría ser una carta menos formal, utilizando un lenguaje más relajado, que sería de tipo informal, coloquial, pero siempre debemos considerar el receptor de nuestro texto. Muy bien, dice, debe emplear términos denotativos, significa objetivos, que no den lugar a que se confundan las personas, que lo que estamos diciendo no se malinterprete o se interprete de otra manera. Entonces tiene que ser muy claro y muy exacto lo que estamos diciendo. Preferir la brevedad. No vamos a cansar a la persona que nos vaya a leer un texto con una enciclopedia toda en una carta, ¿verdad? Entonces, tiene que ser breve, claro, para lograr la eficacia. Entonces, la intención de estos textos es lograr la eficacia del texto, proporcionar las circunstancias adecuadas para resolver una situación problemática. Entonces, con esto podemos decir que los textos funcionales tienen como intención facilitarnos a lograr un objetivo, siendo claros, siendo objetivos, siendo formales y siendo muy directos en cuanto a lo que queremos. También dentro de las características internas están las funciones que están presentes en el texto y destacan dos, que es la función apelativa
y la referencial. La función apelativa es aquella que pretende que el receptor, o sea, quien va a leer nuestro documento o quien va a escuchar el mensaje que estamos dando a conocer, se comporte de cierta manera. Vamos a tratar de lograr algo con esa persona, con ese receptor. Por ejemplo, en las siguientes frases: por favor, abre la puerta. Estamos dando una orden. Abre la puerta. Queremos que la otra persona lo realice. La siguiente frase dice: vamos a nadar. Estamos tratando de convencer a la otra de que vaya a nadar con nosotros y que nos conteste. La siguiente: no me hagas enojar. Muy bien, también estamos dando una orden y queremos que la otra persona actúe como nosotros estamos solicitando. En este tipo de funciones, que es la apelativa, se utilizan verbos en modo imperativo para dar órdenes, mandatos, ruegos o deseos. Por ejemplo, cuando invitan, sugieren, ordenan, ruegan, persuaden o convencen. Cuando esa es la intención de un texto, se va a utilizar esos verbos imperativos para dar esas órdenes y lograr estos objetivos. Bien, esa es la función apelativa. Y se utilizan pronombres personales generalmente en estas frases, como tú, te, ti, contigo, usted, ustedes. Verbos conjugados con la segunda persona: estás, están, buscas, quisieran. Verbos en imperativo: órdenes: estudia, decídete, aproveche, asistan. Órdenes con tono amable: salgan, por favor, si es posible, ayúdenme. Preguntas indirectas: ¿te comprometes? ¿Quieres venir? ¿Dónde estarán? Ese tipo de frases con estas características son parte de la función apelativa. En cuanto a la función referencial, es aquella que se produce de manera sencilla, clara, directa y busca informar una realidad. O sea, su objetivo principal es dar a conocer algo, informar. Básicamente esa es la intención de la función referencial: informar. Se utilizan textos argumentativos y expositivos que informan y difunden conocimientos sobre un tema. Pueden ser científicos o técnicos. En estas frases de tipo referencial encontramos verbos conjugados con la tercera persona: es, son, están, adquieren, dijo, compraron. Formas impersonales: se dice, se espera, se define, se conoce. Diversos modos discursivos, como definiciones, enumeraciones, comparaciones, características, caracterizaciones. Y obviamente datos, símbolos, cifras, fechas, siglas, etc. Todo eso es referencial. Vamos a ver ahora algunos ejemplos y vamos a identificar la función referencial y la apelativa. Aquí tenemos una receta de una bebida que estuvo hace poquito como muy de moda, que se llama Dalgona Coffee. Y en la receta vienen algunas frases, vienen los ingredientes, viene la preparación. Y en la primera frase dice: batir las mismas proporciones de café, agua y azúcar hasta tener una crema. Tenemos una orden: batir. En el siguiente párrafo dice: poner en el vaso leche y encima colocar la crema obtenida. Se puede poner una base de chocolate, miel, leche condensada. Entonces aquí tenemos dos órdenes, por lo tanto ahí tenemos la función apelativa. En la parte de arriba únicamente nos está dando datos, nos está dando los ingredientes que deben de utilizarse para preparar esta bebida. Por lo tanto, como son datos, nos está informando de lo que se va a ocupar y esa sería función referencial. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una carta. Arriba dice: Compañía Constructora Rivera, Avenida San Fernando número 47, Colima, 14 de febrero 2008. Está dirigida al señor Carlos García Mora, director general, calle 27, número 32, Morelia, Michoacán. Esos datos de allí podrían considerarse entonces que son información. Después empieza la carta con el vocativo: estimado señor, por medio de la presente le comunicamos que se abre el concurso para proveedores a partir de esta fecha.
Esperamos que nos envíe usted las listas de precios de los materiales que su compañía distribuye y las cotizaciones correspondientes. Atentamente, ingeniero Víctor Lario Ceja. Bueno, este es un ejemplo que encontré por ahí en internet y podemos encontrar esta frase: estimado señor. Estamos tratando de llamar la atención, de captar la atención de la persona que lo va a leer. Y aparte dice, esperamos que nos envíe usted. Está tratando de lograr algo con esa persona que va a recibir la carta, que en este caso sería el señor Carlos García. Por lo tanto, aquí tenemos función apelativa. En los datos de arriba, que son información, y en la parte de abajo que dice se le comunica que se abre el concurso para proveedores, se está informando. Por lo tanto, es función referencial. Bien. Bueno, ahora en cuanto a características externas de los textos funcionales, tenemos que se refiere a aquellos aspectos, elementos que a simple vista podemos encontrar en un texto. Dice, la distribución de datos puede tener diversas presentaciones como párrafos, bloques, esquemas, listados, llaves, entre otros más. Tenemos aquí la misma carta que estábamos leyendo anteriormente y podemos ver a simple vista que hay varios elementos en diferente posición, en diferente distribución, y que cada una tiene su nombre. Probablemente ya los conozcas. La parte de arriba, donde están los datos de la persona que está enviando la información, o sea que de la misma persona que está firmando, sería el membrete, es la empresa donde trabaja esa persona. Después tenemos la fecha en que fue escrita. Enseguida, los datos de la persona que va a recibir la carta, su nombre, su cargo, su dirección, el estado. Tenemos un vocativo o saludo, el contenido o cuerpo de la carta, la despedida y la firma. Esos elementos es la estructura externa, son las partes que componen a un texto, en este caso a la carta formal. Tenemos este esquema que ya has de conocer, que es un mapa conceptual. Aunque aparentemente no tiene forma, podemos encontrar que todo parte en la parte de arriba del tema central y de él viene generándose un subtema, puede ser 1, 2 o 3 subtemas, y después de los subtemas vienen otros elementos que están conectando, son esas frasecitas, esas letras, esos conectores que están entre cada una de las figuras geométricas, que esa es otra parte de las características externas, el uso de figuras geométricas como círculos, óvalos, triángulos, etc. Estas figuras se unen por medio de flechas, que es otro elemento de la estructura del mapa conceptual, y estas partículas, estas palabritas que son los conectores que unen y que le dan coherencia a todo el texto. Y todas las ideas que se encuentran en la parte de abajo, todas ellas son los elementos específicos. Bien, esa sería la estructura de un mapa conceptual. Ahora, en el caso del cuadro sinóptico, que es diferente visualmente y en su organización, tenemos que cuentan con un tema, que es el que se encuentra hacia la izquierda, con ideas principales, una idea principal en este caso, ideas complementarias, que serían todas esas que se encuentran aquí, y al final son los detalles de cada una de las ideas. Y podemos ver que está formado también por estas estructuras que se denominan llaves, aunque también pueden reemplazarse por flechas y líneas. Bien, la actividad del día de hoy es realizar algunos ejercicios del libro. Vamos a empezar con los ejercicios de las páginas 37 a 39. En estas páginas vamos a encontrar 3 documentos, que son los que se están presentando aquí en pantalla. Vamos a leerlos, analizarlos para poder contestar el ejercicio que viene siendo este cuadro comparativo. Tenemos el texto 1, texto 2 y texto 3, que son los que se encuentran por ahí en su libro. Bien, vamos a ver la segunda columna, el primer ejercicio.
dice lugar y fecha. ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? Pues ahí vamos a poner del texto número 1, cuál es el lugar y fecha que se incluye en el documento. Del texto 2, cuál es el lugar y fecha. Del texto 3, cuál es el lugar y fecha. La siguiente dice frases cordiales de saludo y despedida. Son aquellas que ya se han establecido por mucho tiempo en algunas cartas, sobre todo las muy formales, por ejemplo, cuando dicen estimado amigo, quedo a sus órdenes, etcétera. Pero algunas de ellas te pongo aquí como ejemplo. Reciba un cordial saludo, después de un afectuoso saludo, luego de un cordial saludo, pláceme saludarle, recibe de nuestra parte un afectuoso saludo, quien suscribe, etc. Esas son algunas de las frases que podríamos encontrar en todo este tipo de cartas. Entonces, tú en esos 3 documentos identifica las frases cordiales y de saludo y despedida y las vas a colocar aquí. La siguiente columna es el propósito del texto. Vas a anotar en cada uno de estos espacios cuál es la intención del texto 1. Es informar, invitar, solicitar, pedir, vender, reunir, etc. ¿Cuál es la que encontraste? De la misma manera en el texto 2, en el texto 3. La siguiente columna dice, según la estructura es, ustedes de acuerdo, ya que leyeron esos 3 textos, el texto número 1, ¿qué tipo de documento es? ¿Es una carta formal? ¿Es una carta personal? ¿Es un recado? ¿Un documento oficial? ¿Una carta petición? ¿Cuál será? Y ustedes ahí van a anotarlo. Las últimas columnas son de observaciones, donde van a anotar las semejanzas y las diferencias. En el caso del número 1 dicen que es igual esta carta a las demás, y en la columna de diferencias en qué es diferente a las demás. Puede ser en cuanto al lenguaje utilizado, en cuanto a la estructura, en cuanto a la extensión. Eso depende ya de tu observación. Bien, después vamos a hacer los ejercicios de las páginas 41 a 44. Ahí vienen 3 textos. Tenemos el texto 1, que viene siendo un cuadro sinóptico, un texto 2, que es una carta petición, y el texto 3, que es un mapa conceptual. Vamos a observar los 3 textos para poder contestar en este cuadro. Y aquí nos dice en la primera columna que tenemos que poner las características externas del cuadro sinóptico, de la carta y del mapa. Pueden ser si tienen lugar y fecha, si tienen firmas, si tienen figuras geométricas, líneas, etc. Bien, y en el caso de ejemplo, ahí vamos a utilizar, lo vamos a cambiar y vamos a ponerle características internas. Dentro del cuadro sinóptico, ¿qué características internas encuentras? Aquí nos vamos a referir el lenguaje utilizado, cómo es, la extensión, qué tipo de lenguaje se utiliza, cómo es la información, si utiliza tecnicismos, si es muy breve, si es extenso, etc. De la misma manera en la carta petición y en el mapa conceptual. En el espacio de conclusiones, tú simplemente vas a escribir la reflexión acerca de cómo pudiste diferenciar los 3 textos, el cuadro sinóptico, la carta petición y el mapa conceptual. Por último, viene una pequeña carta que vamos a leer y vamos a escribir en el ejercicio de qué se trata, qué información nos está dando, cómo es el lenguaje que se utiliza. Vamos a poner el ejemplo. Si decimos que es un lenguaje formal, pues un ejemplo de lenguaje formal. Si decimos que es informal, pues bueno, un ejemplo de lenguaje informal. Después vamos a contestar respecto a la objetividad. Vamos a decir por qué podría decirse que es objetivo o no es. Si consideras que no es objetivo, pues le vamos a poner no es objetivo porque utiliza muchas ideas personales. O vamos a decir es objetivo porque habla de datos exactos. Entonces ya depende de tu percepción, vas a contestar. Y por último, todo esto que se mencionó anteriormente, ¿por qué se considera característica interna? Bien, espero que haya quedado clara la información y ya sabes, estoy al pendiente en los grupos de WhatsApp
y pues espero que puedas realizar tus actividades. Nos vemos hasta la próxima.